Cuando nosotros trabajamos Perdón, puse grabar. Perdón. Me había olvidado. Cuando nosotros trabajamos Pardo y el concepto de paradigma, trabajamos una visión bien amplia, histórica, situacional, para que se pueda ubicar el nacimiento de la ciencia en la modernidad. Y en ese sentido, la última pregunta del práctico apuntaba a mirar en el artículo algunas características propias que se habían pensado en la modernidad, que refería por ahí a cuestiones que son propias de esta forma de pensar la ciencia, que vimos como características también del conocimiento científico. O sea, algo para hacer ciencia tiene que tener una estructura lógica, metodológica, determinados métodos, determinadas formas de contrastar. O sea, como que a esas cuestiones refería, ¿no?, la pregunta, la 3 y 4, ¿no?, por ahí. Y no al desarrollo de clasificación de la ciencia. No sé si soy clara en ese punto. Sí, yo cuando evalué los que me tocaron a mí, había también una confusión con respecto a eso. Es cierto que cuando les preguntábamos qué tipos de ciencia, bueno, podía ser, pero nosotras cuando vimos los temas claramente, cuando hablamos de ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias formales, ciencias fácticas, estamos hablando de clasificación de la ciencia. Y en este caso, la pregunta apuntaba a ver las distintas concepciones de ciencia, pero en el sentido en que lo plantea el autor que habla de las épocas o paradigmas diferenciados y el concepto de ciencia en cada uno. O sea que si no hay una pregunta específica sobre clasificación de la ciencia, va lo otro. Pero, sí, y por ahí acompaña... Sí. Sí, sí. Y por ahí también distinguir cuáles son los objetivos de cada texto que leen. Cuando se dio el primer texto, Tradiciones, de Silvia, la tradición positivista, que está bastante desarrollada, y hay una concepción de epistemología que es la que desarrolla Rivera en su texto, ¿no?, el texto de Tradiciones. Ese texto tiene como objetivo ubicarnos en la materia y pensar desde dónde vamos a pensar las bases filosóficas, epistemológicas de la materia que estamos, de ICC, de lo que estamos cursando. Entonces, ustedes ahí encuentran dos definiciones de epistemología, o una crítica, una visión reduccionista, que está creo que muy explícita en el texto, cuando se pidió en la pregunta 1, varias definiciones de epistemología, ¿no? Una visión más positivista, con sus características. Ahí la autora empieza a decir que cuando cuando reflexionamos críticamente sobre la ciencia, sobre lo que reflexionamos sobre algo que en la vida cotidiana nos parece obvio. Bueno, ¿por qué queremos decir con eso? Porque si no, en la respuesta queda que la epistemología es la reflexión sobre lo obvio. Podríamos avanzar un poco más, y el obvio ella refiere a la cuestión que en la vida cotidiana consideramos ciencia, como universal, una cuestión verdadera, y no discutimos cuál es el concepto de ciencia, o por qué nos fundamos en un conocimiento científico, por qué creemos, no lo discutimos. Yo lo que voy es que transcriben la frase hasta por la mitad, ¿no? Entonces, nos queda resuelto qué es un planteamiento, qué entendemos por ese planteamiento epistemológico, como una epistemología, como una reflexión metacientífica que se ocupa de la ciencia, que se ocupa, como vimos en todo el desarrollo hasta ahora, tanto de los contextos de descubrimiento como de justificación, la visión más cientificista centrada en el método, reflexiones sobre lo metodológico, lo lógico, sobre criterios de qué ciencia o no, frente, bueno, a otra concepción que incorpora elementos éticos y políticos, como vimos con la no neutralidad científica.
Exacto. Por ahí eso medio que quería como para conversar, ¿no? No sé si los chicos quieren preguntar algo al respecto. Sí, yo preferiría que ustedes... Claro, yo para iniciar bien, para... Profe, con respecto al parcial, como dijeron que va a ser como la modalidad anterior y algunas preguntas para elaborar, ¿sería con un solo intento el parcial? Sí, claro. Sí, cuando se elaboran cuestionarios de este tipo y es para parcial, es con un solo intento. Porque en los otros casos, cuando tienen más intentos, es justamente para retroalimentación, pero acá no, esto es un parcial que además tiene nota, ¿no? Es con un solo intento, de todos modos va a estar abierto 2 días, y ustedes después cuando lo intentan, ahí ya les vamos a poner el tiempo que tienen. Ustedes tienen que prepararse para que en ese tiempo que tengan lo puedan hacer perfectamente. Es algo parecido a lo que hicieron con el práctico. Profe, ¿y la nota del parcial nos da ahí automáticamente como en el práctico? Disculpen un segundo, pero estoy con un problemita. Sí, díganme, ¿qué preguntaron? Si nos da la nota ahí automáticamente como en el práctico. Sí, si se toma ese formato que tiene el aula, la plataforma en la que ustedes tienen la materia, tiene habilitados diferentes modos de evaluación. Los cuestionarios son los que tienen como más diversidad. Y si se la programa el cuestionario para que sea inmediata la devolución, efectivamente en el acto ustedes, después que han culminado el intento, porque justamente se puede ir haciendo la devolución, pero lo importante es que todos se enteren a la vez. Entonces, una vez que han terminado el intento, ya van a saber, a ver, ¿cómo era? Ya van a saber, no sé si la nota, porque lo que vamos a programar es que la nota esté para todos juntos al terminar, el tiempo que les demos. Sí, ustedes van a saber cuántas respuestas tienen, pero la nota me parece que se programa para el final, la verdad que no me acuerdo. Pero es así, ¿no es cierto, Leti? Yo estoy pensando, perdón, pero estoy pensando en un problema que tengo acá. Sí, yo creo que de todas maneras ellos van a resolver, pero nosotros tenemos que corregir las cuestiones que van a ser más abiertas. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para entregar la nota final. Hola, Sid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Disculpen, pero tengo un temita acá que me está matando. Nos están haciendo consultas respecto a cómo va a ser la evaluación, si se van a enterar en el acto. Creo que al finalizar el tiempo es como con el práctico, ¿no es cierto? Sale la nota, pero después nosotras hacemos todo un chequeo de cómo estuvo todo. Es como el práctico. Es como el práctico, ustedes tienen automáticamente la calificación, lo único que nosotros pensamos en agregar 2 preguntas que ustedes tuvieran que redactar y construir, y eso se llama ensayo. Esa nota requiere que nosotros la corrijamos, además por separado, entonces ustedes recién van a tener la nota final una vez que nosotros hayamos corregido el ensayo. Ustedes lo que van a ver es las primeras las preguntas que son de corrección automática, pero hay una pregunta que no es de corrección automática, que tiene que ver con construir una explicación, una argumentación. Ahora se escucha mejor, esperen que apago la tele y saco los dispositivos al lado, que a veces hacen interferencia. ¿Ahí estamos mejor en términos de audio? Me parece que sí. Les decía, nosotros lo que tenemos pensado es un parcial mixto. ¿Qué quiere decir un parcial mixto? Tiene unas preguntas cerradas, como hicimos en el práctico, que le fue al 89, casi 90%, muy, muy bien. Entonces eso es un buen dato.
y les vamos a sumar una instancia que está dentro del cuestionario, que es el de ensayo. ¿Qué implica el ensayo? Ustedes van a tener una consigna que tienen que desarrollar, que tienen que explicar y argumentar como hicieron en el primer práctico, que había que definir una pregunta y resolver una explicación o dar una argumentación. Y tiene un tope de palabras porque es el tope que entra, que nosotros fijamos que debe entrar en esa consigna, que pueden ser de 500 a 1500 palabras. ¿Qué queremos decir con esto? Que el párrafo que tengan que escribir, los 2 párrafos o 3 que tengan que escribir, no es que ustedes van a tener que escribir un montón, sino que van a tener que armar una argumentación que no superen 2 párrafos, por ejemplo. No les va a salir la nota automática completa porque dependen de que nosotros corrijamos esa actividad, que a algunos le aparecerá en primer orden y otros en cuarto y otros en quinto, depende cómo esté en el sistema. Entonces esa actividad las corregimos las profes. Y esa recién la vamos a corregir después de que estén cerrados todos los cuestionarios. Hasta que todo el mundo no haya terminado de rendir el cuestionario, nosotros no podemos corregir. Entonces nosotros les pondremos toda dos horas, pongámosle, o 1 hora y media, para hacer el cuestionario, o sea que ustedes tengan el mismo proceso que les pasó con el práctico, tiempo suficiente, puedan revisar las preguntas, puedan volver, y esencialmente, como hay que armar una de contenido, tengan la cabeza abierta para poder estar trabajando sin que el reloj les esté saturando. Y que incluso les daríamos como consejo que lo primero que hicieran es ver la pregunta de resolución de escritura y después hacen las otras que son de elegir las opciones, porque esas otras son mucho más rápido. La primera, esa pregunta de ensayo, implica ponerse a escribir y elaborar un texto, a pensar un texto. Entonces, busquen, supieron que cuando ustedes iban resolviendo, pasábamos de una pregunta a la otra y podíamos volver. Busquen en su guía de preguntas, el costadito a la derecha, la casita que tiene, o el casillero que tiene, la pregunta de ensayo, que es la que dice, arme una respuesta de tantos renglones o de tantas palabras, y primero empiecen con esa, y después sigan con las otras, que son más fáciles de resolver. Sí, tal cual. Pero no piensen que van a tener menos de 1 hora y media, 2, o sea, no les vamos a dar 40 minutos para resolver un final, un parcial. No va a pasar eso. Va a tener la misma modalidad, pero tiene una distancia de tiempo para terminar de ser corregida. Que a nosotros, ¿qué nos ayuda? A que tengamos doble corrección. Claro. La que nos ayuda el sistema y la que nosotros vemos de cotejo de cada uno en su escritura. Entonces, no van a tener la nota el mismo día. Seguramente la tendrán a los 2 días. Y a medida que nosotros vamos cerrando cada cuestionario que vamos leyendo, a ustedes les va llegando automáticamente la nota. Les va a hacer el clic de cerrado el cuestionario y la calificación es tal. Claro. Entonces, ahí nos van a tener que dar unos 2 días como para poder hacer ese cierre. Pero les recomendamos, primero, piensen en la pregunta que hay que desarrollar. O busquen empezar con la primera pregunta que hay que desarrollar. Las otras son de la manera en que hicimos el práctico, que, vuelvo a insistir, fue muy buena la producción de la mayoría. Bien, eso como para ver la modalidad. Profesor. Los chicos nos preguntan con cuándo se aprueba el práctico para ser regular con 4, para promocionar con 7, ¿no? ¿Se escuchó? Para ser regular, los 2 parciales tienen que tener 4, o un poco más de 4, de 4 a 6, digamos. Y para promocionar, de 7 a 10. De la misma manera, en el caso de los prácticos, necesitan un aprobado, o sea que vale el 4 para promoción. O sea, el que sacó 4.75 o 4.50, que hay varios 4 o 4.67, que era uno de los números que estabas entre el 4 y el 5, y hay 2 que estaban en 6.50, si esa persona, no, estése tranquilo que está en camino para promoción, o sea, no hay ningún problema porque el práctico está aprobado a partir de 4. ¿El parcial es en grupo o individual? Bueno, eso todavía no nos pusimos de acuerdo. Si es cuestionario, sí. ¿Baby? No, que si es cuestionario es individual, pero ustedes pueden prepararse juntas para el parcial
pero el cuestionario la verdad es que se resuelve de manera individual. Lo que pueden es estar en grupo y debatiendo, pero es medio como que después cada uno tiene que completar su cuestionario, ¿no? Yo no me fijé en los dos prácticos que estaban subidos en la guía, en el mail. Pero seguramente hoy termino de mirar esos dos prácticos que estaban en el mail, que se había cerrado el sistema o que se les había caído la luz a uno de los compañeros, que en el mismo día lo mandaron. O sea, no es que lo mandaron días después, sino que en el mismo día hubo esos dos casos, que les contesté tanto a Axel como a otro compañero que no se preocuparan, que yo se los íbamos a corregir y le íbamos a subir la nota. Ah, claro, esos no deben estar en el listado que estamos manejando, porque el listado se armó sobre los que están. Siempre les recomendamos que suban individualmente todo a la página, porque después lo que queda es el registro automático que hace el sistema. Claro, esos dos no deben estar en el listado que tenemos. No, yo creo que Axel, los compañeros lo entregaron por él y yo lo subí, pero en el caso de los otros compañeros, no. Entonces, tengo que volver a mirar ese práctico que nos quedó en el mail. El parcial lo abrimos el miércoles, es así, ¿no es cierto? Hasta el viernes, pero después ustedes van a tener acceso a algunas cuestiones, pero después, cuando se decidan a completarlo, eso es lo que tiene un tiempo de 2 horas, ¿verdad? Sí, nosotros podemos tenerlo. Es el mismo proceso que con el práctico, que tuvieron 7 días para resolverlo. En este caso van a tener de miércoles a viernes, pero una vez que ustedes cliquearon empezar, corren las 2 horas. Entonces, siempre es interesante prepararse tranquilo, tener los apuntes cerrados, los resúmenes a mano, y esas cuestiones antes de empezar a resolver el parcial. Porque es un parcial que al ser domiciliario ustedes tienen a mano toda su documentación. Entonces, ordénense técnicamente, decir, bueno, a ver, tengo los resúmenes de Lazo acá, tengo los resúmenes de Pardo en tal hoja, tengo los resúmenes de Rivera en tal cosa, tengo marcadas citas, muchos de ustedes usaron muy buenas citas para resolver el práctico 1, y eso estuvo muy bien hecho. Entonces, en el caso de cuando tienen que escribir el pedacito del ensayo, es ideal que pudieran usar en el texto del ensayo algunas de las citas de los autores que ustedes tienen. Entonces, márquense en los párrafos algunas citas que voy a decir, estas son como palabras claves que me ayudan a definir lo que estoy escribiendo, y les da un peso distinto cuando resuelven un práctico, como cuando resuelven un parcial. Preguntan por el tiempo de la guía de lectura. ¿Las guías se pueden entregar con envío tardío? Yo creo que todavía están. Sí, no va a haber problema. Sí, no hay ningún problema. Nosotros podemos volver a abrir la apertura de las guías y volverlas a subir, y chequeamos después las guías. No pasa nada con las guías. Las podemos mantener abiertas más tarde, no pasa nada, podemos volver a abrir. María, ¿hiciste no hiciste entonces el práctico 2? Por lo que leemos en el chat. Tenemos el preparatorio de todos los prácticos. Ustedes no se preocupen también por eso. Nosotros al final del cuatrimestre abrimos unas 2 semanas antes la entrega para aquellos que no se pudieron poner al día de los prácticos. Ella gritando, que no se pudieron, que por alguna razón no pudieron hacer algún práctico, puedan entregar el práctico. Esperen que la voy a sacar porque el sonido es terrible. Disculpen, yo recién ahora puedo conectar, gatito tremenda. Estaba realmente con otro tema que me estaban apurando. A ver, voy a contestar esto, no sé si Silvana ya lo empezaste a contestar, pero
A ver, separemos. El tema de los prácticos es una cuestión, el de los parciales es otra. Los dos parciales sí o sí lo tienen que aprobar, pero depende de la nota, pero es condición para regularizar o para promocionar la materia. Sí o sí, es independiente de lo que pasa con los prácticos. El parcial y el segundo tienen que aprobarlos, y si no los aprueban en estas instancias, lo pueden aprobar en los recuperatorios. Si aprueban con 4, 5 y 6, está aprobado ya como para regularizar la materia. Si aprueban con 7, 8, 9 y 10, está aprobado como para promocionar la materia. Eso en los dos casos. Y si alguien aprobó ahora con 4 y en el segundo parcial aprueba con 8 y quiere promocionar, puede recuperar ese parcial para sacarse una nota, un 7, y promocionar la materia. Ese es el tema parciales, o sea, los parciales son inevitables, hay que hacerlos y aprobarlos. Los prácticos, si no han hecho alguno de los prácticos, se recuperan también, pero como prácticos. ¿Y cuándo? Al final de la cursada, ahí les abrimos un espacio de recuperación, tanto de los parciales como de los prácticos. Tal cual. Pero prioricen ahora que nosotros la semana que viene lo que vamos a tener es un parcial. Claro. Entonces concéntrense en el parcial. El parcial implica unidad 1 y unidad 2. Entonces ustedes repasen práctico 1, repasen práctico 2, repasen lo que veníamos trabajando y leyendo, recuperen las dos guías que ya hicieron el 90% del grupo, y ese es el material clave para pensar el parcial. Entonces, la concentración ahora es en pensar el parcial, que es el primer parcial, y que inicia el miércoles y lo cerramos el viernes. O sea, ustedes van a tener 3 días para resolverlo entre el miércoles y el viernes, pero que seguramente la nota la van a tener el lunes, cuando terminemos nosotros de corregir los ensayos de cada uno de los parciales, que es esa pregunta que se llama pregunta-ensayo en el sistema, que a ustedes les sale como pregunta abierta, en la que hay que completar una cantidad de palabras. Y por eso también vayan ensayando temas, o sea, armados de temas, o sea, cuáles son los títulos de la unidad, cuáles son los ejes de cada unidad, y armar como un pre-resumen de esos grandes subtítulos. Eso les va a dar las herramientas mucho más cerradas para poder el día del parcial tener casi todo resuelto, decir, bueno, a ver, esto es lo que me preguntan acá, ensamblo esto allá, contesto y cruzo datos. Bien. Bien. Nosotros estamos abiertos a cualquier duda con respecto a esto que nosotros vamos a tomar como parcial la semana que viene. Si tienen algún tema que querramos que revisemos, si tienen alguna duda de alguna de las cosas que hemos trabajado, el momento de justo ahora de charlar lo que es el encuentro de repaso, o de consultas en realidad. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Usted me podría dar los títulos de los materiales de lectura que teníamos? Nosotros teníamos 4 textos claves. Teníamos Rivero y Gutiérrez, teníamos Pardo, tenemos el texto de Oliver, son 5 textos, tenemos Klimovsky Marí y tenemos el texto de Lazo. Esos textos son los textos que hay que revisar, que son los textos para el parcial. Nosotros usamos Rivero y Pardo para el práctico 1 y usamos a Lazo para el práctico 2. Lo que no usamos formalmente fue a Oliver, ni tampoco usamos a Klimovsky Marí. Sí lo charlamos mucho en clase, pero sí sería bueno que también lo revisen, porque son los únicos 2 textos que no fueron textos de práctica. También trabajamos en la unidad 1 el texto de Echeverría, de la Tecnociencia, y para positivismo tenemos ahí en el aula un apunte de cátedra, que es donde está sintetizado el tema que vimos como el primer tema de la unidad 2. O sea, en el aula tienen la totalidad de los textos que entran para este parcial.
Si ustedes van siguiendo el orden es porque ahí están los temas que vimos. De hecho, no sé si quieren que les haga así como un pantallazo de cuáles eran los temas. Sí, profe, por favor. Dale. Está bueno. El tema ciencia y epistemología, y dentro de la concepción de ciencia y de epistemología, presentamos la asignatura marcando la diferencia entre positivismo y epistemología ampliada. Ese primer tema que es en la entrada a la materia, ese es el texto de Silvia Rivera y de Gutiérrez, exactamente. Después, como segundo tema, vimos características del conocimiento científico. Ahí están enumeradas en el texto de Pardo, eran 8, que son las que vimos, y hay más, pero nosotros trabajamos ese texto y ahí están esas 8 características. En el mismo texto está la clasificación de las ciencias, eso con lo que empezamos en esta charla. Ahí básicamente tienen que ver la diferencia entre ciencias formales y fácticas, dentro de las fácticas entre ciencias naturales y sociales, y los criterios por los cuales se hace la diferencia entre las ciencias formales y las fácticas, que son el objeto de estudio, los métodos, el tipo de verdad y el tipo de enunciados. ¿Estamos hasta ahí? En este texto también está la división de contextos hacia el final, que varias veces como base para, que fue base para neutralidad científica. Claro, después de esta presentación, Pardo se pregunta, ¿siempre se ha pensado esto de la ciencia? ¿Siempre hemos tenido esta concepción de la ciencia? Y dice, no. En realidad, en un sentido restringido, la ciencia sería esto. Pero siempre ha habido una idea de conocimiento fundamentado, o episteme, y él la rastrea históricamente, y ahí es donde él piensa en una concepción ampliada del concepto de ciencia, y la sitúa en la premodernidad, tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media, en la modernidad o en la tardomodernidad o posmodernidad. Y todos estos, o sea, desde características del conocimiento científico, clasificación de la ciencia y concepción ampliada del concepto de ciencia, está en Pardo. Y el último tema que tiene ese capítulo es la división de los contextos. El contexto de descubrimiento, el de justificación y el que incorpora Gregorio Klimovsky, que es el de aplicación de la ciencia. Bueno, también hay en ese texto una clasificación de ciencia pura, aplicada y tecnología. ¿Por qué lo damos a ese tema? Porque ahí se entiende después el texto de Echeverría, que habla de qué es en la actualidad, sobre todo en las grandes potencias, ¿no? En los lugares donde se hace la gran inversión en ciencia, ya no es en ciencia, ni en tecnología, es en algo que él llama la tecnociencia, en ese artículo, ¿no? Bueno, después de eso, de ese tema que es la revolución tecnocientífica, pasamos a ver los problemas éticos, porque Echeverría plantea ahí que hay, en la tecnociencia hay muchos problemas éticos porque hay una coexistencia de diferentes actores y diferentes culturas en las empresas científicas. O sea, hay investigadores, obviamente, pero también hay empresarios, hay administradores de la ciencia, hay divulgadores de la ciencia, y están todas las cuestiones legales de la ciencia. Ni hablar de la necesidad que tiene de la informática, la tecnociencia. Entonces, cada participante de una empresa científica va a priorizar determinados valores como positivos. No tienen las mismas miradas. Bueno, las personas que están pensando en cómo hacerla más eficiente a través de la tecnología que las personas que están pensando en cómo
obtener mayor ganancia a menor costo, porque hay ahí una compulsa de intereses y de valores. Entonces, es lo que dice Echeverría en ese texto, ¿no? Hay un pluralismo axiológico y hay una complicación muy grande en cuanto a, bueno, ¿cuáles son los valores que se anteponen o se ponen en primer lugar? Y eso abre la gran discusión de los aspectos éticos en relación a la ciencia y la tecnología. Sobre todo en relación a un debate que la postura positivista considera que no es importante, o por lo menos no le da gran trascendencia, que es qué responsabilidad tienen científicos y tecnólogos en relación al impacto de sus avances en la vida, en el planeta, en la sociedad. Y eso lo vimos con dos artículos, uno de Gregorio Klimovsky, otro de Enrique Marí, que representan como dos posturas antagónicas. La de Gregorio Klimovsky sería la posición del positivismo, y la de Enrique Marí sería la concepción crítica y más ampliada de la epistemología, ¿no? Más abierta a todos estos aspectos éticos y políticos. Entonces después vimos un tercer texto, que es el de León Olivet, que es el que plantea las dos posturas y después va desandando estos argumentos, sobre todo los del positivismo, ¿no? En cuanto a considerar que son éticamente neutros, científicos y tecnólogos respecto del avance de la ciencia y la tecnología. Eso es la unidad 1. Hasta ahí llegamos, eso es lo que decía Silvana, que, bueno, que vemos a través de esos textos que ya están anunciados en el aula, en el programa, están ahí en la unidad 1, los tienen digitalizados. Que fueron objeto de guías, que fueron objeto de materiales, o sea, que han sido trabajados fuertemente, diría. Exactamente. La presentación de la clase, que las eliminas, bueno, claro. Cada uno de los autores. Sí, ese es otro recurso que tienen en el aula, el uso de los PowerPoint, donde vamos siguiendo los textos para no confundirlos, para no agregarle más cuestiones. Vamos siguiendo lo que dice cada autor. Por eso cuando ellos hacen, por ejemplo, Lazo en la unidad 2, hace una presentación de los métodos de las ciencias naturales, nosotras lo seguimos a Lazo, porque tal vez en otro manual aparecerían otras cuestiones, pero para no complicarles la vida, cuando les damos un texto es para que trabajen ese texto. Así también les pedimos que, porque lo vi bastante en los prácticos, que no es que no se pueda, pero no usen bibliografía que no sabemos si es seria, si está chequeada sería. Nosotros en la materia, además de estos textos que ponemos a continuación de los contenidos como obligatorio, hay una bibliografía que amplía cada cuestión. Esa, por supuesto que pueden consultarla y es para eso. Ahora, cualquier texto de internet, bueno, habría que ver quién lo escribió. A veces son resúmenes hechos, pero por personas que han preparado eso para presentar en una materia. Les pedimos que manejen los materiales que nosotros les indicamos, tanto los que están como bibliografía obligatoria como la que está como bibliografía más general al final del programa de la materia. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está claro cuáles son los temas de que entran de la unidad 1? Sí, profe. Bien. Y entonces en la unidad 2 es más fácil la cosa. Tienen para el primer tema, que son las características del positivismo lógico, ahí se hace un breve recorrido por los inicios de la postura positivista con Augusto Comte, pero después vemos que lo que importa epistemológicamente es el positivismo lógico del siglo XX, del Círculo de Viena. Bueno, lo vimos en clase, hay un PowerPoint para eso, pero a su vez la cátedra ha elaborado un texto en el que están resumidas
las ideas del positivismo respecto al lenguaje, a la unificación de la ciencia, el rechazo de la metafísica y de los textos religiosos, que es bueno, el valor de los enunciados, lo habíamos visto en clase. Ese es el primer tema de la unidad 2. El resto de los temas de la unidad 2 los hemos trabajado con un solo texto, que es un capítulo de Eduardo Lasso sobre el método en las ciencias naturales. La validación de los métodos en las ciencias naturales. Ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tienen ahí. ¿Y ahí qué vimos? Básicamente, primero vimos que la relación entre los enunciados de una teoría puede ser de tipo inductiva o deductiva. O sea, el tipo de razonamiento que están en la base del paso de enunciados en una teoría puede ser inductiva o deductivo. Y vimos así muy sintéticamente la diferencia, ¿no? Entre el el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. El primer método de la ciencia está basado en el razonamiento inductivo. Entonces ahí vimos el inductivismo o el método inductivo en su versión más ingenua, cuando nace, como un método que iba a llevar desde la observación directa, libre de prejuicios, neutra, de los hechos, a la elaboración de la hipótesis, y después, una vez elaborada la hipótesis, iba a ser sometida a contrastación, siempre apostando a la herramienta de la lógica, de la matemática y de la observación. Esos son el canon, los principios básicos del método inductivista. Bueno, ¿qué vimos de ese método que tiene críticas y que tiene problemas importantes? Como, bueno, ahí están, ¿no? Perdón, antes de eso vimos que los inductivistas se ocuparon mucho de ponerle condiciones básicas a la inducción. Pero hay tres problemas fundamentales. En el texto hay más, pero hay tres que son fundamentales. Uno es la insalvable condición lógica de la inducción, que no es una forma de razonamiento válido. Es correcta, tiene un alto grado de probabilidad, pero desde el punto de vista lógico, la inducción no es un razonamiento válido. La segunda es que ese esfuerzo, segunda crítica grande, ese esfuerzo de los inductivistas para poner un alto grado de probabilidad en las conclusiones alcanzadas a través de la inducción, bueno, pusieron esos cálculos para decir, bueno, ¿cuántos casos pueden conformar una muestra como para que esa muestra sea válida, sea confiable? Bueno, hicieron un esfuerzo muy grande en ese sentido, que las muestras estuvieran compuestas por la mayor cantidad de casos posibles, que las condiciones fueran muy variadas, que no hubiera casos contradictorios, que se desechara una hipótesis y aparecían casos contradictorios con lo que dice la hipótesis. Bueno, ese es un problema grande para el inductivismo, porque ¿cuántos casos son los más posibles? Sobre todo si pensamos en un universo poblacional que tiende a ser infinito. Lo vimos como el gran problema de la probabilidad, ¿no? La muestra puede ser altísima, como la de Mendel, con 30.000 casos, pero comparado con una infinita posibilidad de guisantes, la probabilidad de que la hipótesis a la que llegó Mendel sea verdadera, probabilidad, esa división entre la muestra y el número total de casos, si el número total de casos tiende a ser infinito, m sobre n da 0. Entonces esa es una crítica enorme a la inducción. Y la tercera crítica, así demoledora, es que ellos pretendían una observación neutra, una observación sin hipótesis previa.
Y es imposible arrancar con una investigación si no sabemos qué tenemos que mirar. O sea, siempre hay una hipótesis previa, hay un marco teórico previo que guía la investigación. Bueno, entonces, a partir de estas tremendas críticas vimos cómo ya el inductivismo más sofisticado elimina estos problemas. Y dice, bueno, lo que pasa en el contexto del descubrimiento de la hipótesis, la verdad es que, bueno, no sería lo preocupante, eso lo vimos con Hempel, ¿no? Lo importante es cómo se justifica una hipótesis, cómo se demuestra que la hipótesis realmente es correcta. Y entonces ellos se embarcan en un o inductivismo sofisticado o, como lo considera Lazo, el nacimiento ya de otro método, que es el método hipotético-deductivo. El punto de partida ya no es la observación, sino una hipótesis frente a un problema. Y así vimos con Hempel las bases del método hipotético-deductivo, que además lo vimos en un ejemplo, en una investigación que se hizo en la isla de Pascua a partir de una hipótesis y cómo se diseñó una situación experimental para ponerla a prueba, cómo se extraen consecuencias observacionales de la hipótesis. Entonces lo que se hace es ir al lugar a ver si efectivamente las cosas son así como se enuncian en la hipótesis. Bueno, ahí también, el método hipotético-deductivo vimos que supera los problemas de la inducción, pero tiene otros. Y entonces ahí mismo, entre las críticas, ¿a quién tomamos? Entre los principales críticos. A un autor que elabora una versión sofisticada del método hipotético-deductivo, que es Karl Popper. Que lo que dice es que, en realidad, la ciencia no tiene forma de confirmar, porque los primeros inductivistas eran verificacionistas. Los hipotéticos deductivistas son confirmacionistas, hicieron una retirada en ese sentido, y Popper dice, no, es que no hay un esquema lógico para verificar hipótesis. Lo que tenemos es una forma válida para demostrar que una hipótesis es falsa, para falsear. Y entonces, bueno, esas fueron las últimas cosas que vimos, ¿no? en las clases. En la versión del método hipotético deductivo de Popper se llama falsacionismo, porque se basa en una forma válida para falsar hipótesis, que es el modus tollens. Bueno, y lo que vimos en la última clase, me parece, que Popper le da muchísima importancia al tipo de enunciados. Tanto el tipo de enunciados que se pueden elegir como hipótesis, no cualquier enunciado es una hipótesis científica, es científico un enunciado si admite al menos un enunciado contradictorio a la hipótesis. Bueno, ahí Popper hizo toda una limpieza de los enunciados que no valdrían la pena. Popper no desprecia la metafísica como hacían los primeros positivistas. Pero él dice, está bien, pero un enunciado que no admita la manera de demostrar que es falso no es científico. Sirve para otra cosa en la vida, que por supuesto hay otras cosas para hacer en la vida que no sea ciencia, pero no para la ciencia. Y entonces ahí Popper le da mucha importancia. ¿Qué tipo de enunciado vamos a considerar hipótesis científica? Y la misma importancia le va a dar a los enunciados posibles falsadores de la hipótesis, a los que él denominó enunciados básicos. También, ¿no? Cualquier enunciado es un potencial falsador de una hipótesis. Y ahí le pone todas las condiciones. Bueno, también lo criticamos a Popper. Acá en esta materia no se salva nadie. En todos los sentidos. No, mentira. En los autores, porque estamos haciendo la crítica, porque lo que apostamos, lo que esperamos, es que ustedes vean que la mejor, o por lo menos, hasta el presente, la forma más confiable de conocimiento, que es la ciencia, a la cual recurrimos en la actualidad, en nuestra cultura,
le damos un valor importante a la ciencia porque nos soluciona problemas. Y lo hace de una manera que, bueno, por eso los seres humanos confiamos, porque cuando tenemos problemas, esperamos que la ciencia encuentre la respuesta. Ahora, esa forma de conocimiento, que además para los positivistas era, bueno, pero ¿cómo no va a estar por encima de todo la ciencia si tiene un método que no falla? Bueno, por este recorrido, ustedes de esta materia tendrían que irse con una idea, por lo menos una idea, y es que la ciencia es falible, la ciencia es humana, la ciencia hace las cosas bien, pero también se equivoca, porque ninguno de los tres métodos que vimos, que eran como los que, estos autores que además los de la concepción tradicional consideran que es lo importante del conocimiento científico, su estructura lógica metodológica. Bueno, la crítica la hemos visto para eso, para desnaturalizar, para sacarle ese aura idealizada a la ciencia y pensar que es una forma de conocimiento que no solo desde el punto de vista metodológico no es infalible, sino porque además está producida en contextos donde hay intereses políticos, económicos, de prestigio personal, o sea, está hecha por seres humanos. Eso era lo que veíamos como muy fuerte en la unidad 1, como los problemas éticos en relación a la ciencia. Bueno, y acá hicimos todos estos recorridos por los métodos y sus críticas y sus problemas para eso, para que vean que la gran apuesta de la concepción la concepción epistemológica tradicional, la concepción heredada, la gran apuesta era a pulir los aspectos lógicos metodológicos, y la verdad es que no diríamos de ninguna manera que la ciencia no hace grandes avances, porque la verdad se hacen las cosas bien. No tendríamos esa capacidad de necedad para decir una cosa así. Hacen las cosas bien, pero no de la manera en que en algún momento se pensó que se iba a hacer ciencia, o sea, de manera que se iba a llegar a la verdad y se iban a solucionar todos los problemas. No, eso no ha pasado hasta la actualidad, no parece posible para el ser humano. Entonces este recorrido por la unidad 2 es arrancar con las grandes utopías del nacimiento de la ciencia moderna, cómo los positivistas realmente creyeron en la ciencia como forma de solucionar todos los problemas de la humanidad y del planeta, y toda esta crisis, ¿no?, de las metodologías y de sus limitaciones, etcétera, etcétera. Ese es el recorrido que les hemos propuesto, que bueno, está en texto de Lazo, está por supuesto en los PowerPoint, lo vimos en clase, y va a pasar, esto es como un esquemita, ¿no?, de lo que vimos, pero hasta ahí llegamos con esta materia. Porque lo que viene después ya es, bueno, justamente es salir de todo esto a arrancar por otro lado, ¿no? A la crítica a la epistemología tradicional, que es la que nosotros estuvimos trabajando fuertemente. O sea, ustedes revisen fuertemente positivismo, revisen fuertemente la idea de lo que recién decía la profe Viviana, o sea, cómo son los métodos, qué características tenían, cómo se construye el conocimiento, a qué se llama ciencia, y con eso tienen como el eje ya armadito, con los textos y demás, que la mayoría que respondió, volvemos a insistir, bien el práctico de cuestionario de prueba, saben qué condiciones cada uno está. Algunos están muy, muy bien porque les fue sumamente bien, y otros tienen que ajustar. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sobre algún punto, algún texto que se les haya complicado, algún tema que quieran repasar, algo que quieran revisar?
Sí, también pueden mirar las clases, están prácticamente todas grabadas y subidas. Las clases van bastante acordes a lo que dice el cronograma, por lo tanto, si tienen dudas sobre algún tema, fíjense qué día se dio. Y se van a dar cuenta porque las clases están identificadas por fecha. Y en el cronograma está la fecha y el tema que se trabajó en cada clase. Entonces, bueno, eso sería por una ayuda. A veces en las clases y a partir de preguntas de ustedes salen otros temas que se nos han pasado. O sea, tienen como... Esta materia, nosotras realmente la pensamos como una posibilidad de que los temas se comprendan. Acá no hay emboscadas, acá no queremos hacerles las cosas difíciles para ver si las enganchamos en lo que no saben. Al contrario, es una postura pedagógica la nuestra muy clara respecto a que se trata de que aprendamos, no de a ver cómo les hacemos difícil el parcial, preguntándoles algo chiquito que está medio ahí. No, nosotros siempre decimos qué es lo que nos resulta importante y después las preguntas son sobre eso. Porque esto es un aprendizaje, porque además creemos realmente en que cambiar la mirada sobre la ciencia es fundamental para nuestra cultura, nuestro estar en el mundo. Valoramos mucho la ciencia como para dejarla solo en manos de expertos o personas que, bueno, que sí, tienen mucho para hacer y decir, ni hablar de los que tienen intereses grandes, intereses políticos, económicos, pero la verdad es que como ciudadanos y como habitantes de este planeta tenemos derecho a tener una mirada no ingenua de la ciencia y de la tecnología. Y como creemos en eso, por eso nos dedicamos a estos temas, por eso queremos compartir con ustedes nuestras inquietudes. Es una materia que no es específica de ninguna carrera, pero sí consideramos que es importante que ustedes tengan este cambio en la mirada respecto al conocimiento científico. Entonces, el parcial va en ese sentido, en chequear qué fue lo que se aprendió, lo que se pudo, bueno, desnaturalizar, ¿no? No sé si mis compañeras quieren decir algo. La verdad es que cada vez estamos más convencidas de que no se trata de taparlos de cada tema. Hay una discusión tremenda y hay un montón de autores y de textos, pero no tendría sentido que nos aplastemos de PDF y que se fueran perdidos respecto de qué trata esta materia. O sea, la idea es al revés. Insistir en algo para que realmente, por lo menos, se lleven grandes preguntas, ¿no? Por eso mismo también tenemos todos estos posibles soportes. Nosotros respondemos a sus globitos de mensajes, tenemos los chats del aula, tenemos los mensajería en Gmail, o sea, la intención es que sea una cruzada que les deje una posibilidad de un pensar epistemológico en términos de decir, la ciencia no es ingenua, la ciencia no es algo que está fuera de nuestro mundo, sino que está dentro de nuestro circuito de acción. Los científicos no son seres especiales, sino que son seres como otros seres, iguales que con las mismas ventajas, virtudes y defectos, y que al estar en un espacio universitario donde están formándose en una carrera, estamos dentro de un espacio donde también somos responsables del acontecer científico. Entonces, empezar a pensar que también es parte de nuestra responsabilidad como profesionales. A eso apuntamos en toda la cursada. Y en todos los trabajos que hacemos intentamos eso, reflexionar, tener una actitud de reflexión epistemológica y que ustedes después lo lleven a su propia disciplina. O sea, la intención es que ustedes después lo vayan teniendo como un hábito en su propia formación como futuros profesionales que están ingresando a la vida universitaria. Entonces, simplemente es una materia de introducción a la vida universitaria en términos de ser científico.
que todos lo seremos y lo somos al estar dentro de estos espacios, porque se supone que la ciencia se hace esencialmente en los espacios académicos universitarios, aunque no solamente en ellos, pero sí tienen un rol significativo en términos del lugar donde se producen estos saberes. Entonces, si nosotros en algún momento los vamos a producir, o los estamos produciendo, reflexionemos qué hacemos con lo que hacemos. Sí, tal cual. De acá al día del examen, saben que nos pueden consultar. Durante los días del examen nos pueden consultar porque nosotros siempre tenemos la mensajería y el Gmail abierto. Si alguien tiene alguna pregunta puntual, avanzamos sobre esa, y aquellos que no tienen preguntas puntuales, que han ido despejando sus dudas, pueden ir retirándose tranquilos, porque en realidad la clase era eso. El encuentro de hoy se sostenía en trabajar sobre dudas y aclarar por dónde iba a ir el parcial. Como una estrategia en relación al estudio, en el marco de todo lo que venimos hablando, que Vive la reafirmó en su exposición, esta cuestión de cuando vemos los métodos, cuando vemos las tradiciones, que marcamos características y marcamos posiciones. Entonces, cuando vemos en el primer texto tradiciones, bueno, vemos una tradición, su crítica, o sea, la tradición positivista, la crítica cientificista, y empezamos a ver una alternativa. Cuando vemos los métodos, características del método, condiciones del método inductivo o deductivo, ¿qué características tienen? ¿Qué problemas tienen sus críticas y las salidas con las otras metodologías? Un poco eso fue la estrategia que les propuso Viviana en el estudio, ¿no? A medida que iba contándole las características de los textos. ¿Podrás mejorar un poquito tu audio? Porque hay 2 o 3 que escuchan un poquito mal, sí, sobre lo que estabas diciendo. Nada, me refería a retomar la exposición de Viviana en relación con una estrategia de estudio, no más fundamentalmente, de tomar en cuenta y puntualizar en los métodos. Bueno, el método verificacionista, ¿qué características tiene? ¿Qué condiciones? ¿Qué críticas? Para pasar a otro método, características, condiciones críticas. Lo mismo en las dualidades o las tensiones, dualidades, en el caso de neutralidad, no neutralidad científica, positivismo, alguna salida no positivista, como que también piensen en esos términos. Creo que la explicación de Viviana fue en ese sentido, ir pensando el desarrollo de la asignatura en las tensiones, contradicciones. ¿Sí, Viviana? Disculpe, pero a la profesora no se le entendía. Se escucha muy mal, Leti. El audio. Sí. No entiendo por qué, pero ¿ustedes sí me entienden, chicas? Por ahí sí, por ahí no. Más o más. Sí. Qué raro. Por ahí agarra, pero con un entusiasmo y se va. Fantástico, no sabemos si son si son las conexiones generales o qué, pero suele haber ahí. Ahí está mejor. Un poquito mejor. Es una propuesta de estrategia metodológica en función de lo que veníamos hablando, de que piensen en términos de las tensiones en los temas, de las dualidades, de las afirmaciones, por ejemplo, en el caso de los métodos, las características, las críticas, las condiciones y la salida, ¿no? Como para pensar en la asignatura en ese sentido, ¿no? Positivismo, no positivismo, neutralidad, no neutralidad. Claro. Para que puedan, las dualidades y las tensiones, ¿no? Sí. Creo que toda la exposición vino en ese sentido y creo que eso los podría ayudar a estudiar, ¿no? Para no quedarse con la primera apreciación. Yo eso es lo que por ahí veo. Uno dice, bueno, tomo un texto
No, a nivel de estrategia de estudio, me tomo un texto de Rivera y digo, bueno, ¿qué plantea? Plantea qué es la epistemología, qué es la tradición positivista, la critica y plantea otra posición. Si no nos quedamos como pasó en el parcial con qué es la epistemología, con el primer párrafo y no podemos como ir en busca de la crítica que es propia del espacio. Claro, justamente en este proceso de aprendizaje, cuando nosotras les planteamos un práctico para prepararse para el parcial, tiene exactamente ese sentido. Es que en el práctico ustedes ya hicieron el ejercicio. A ver, les dijimos así, de manera, ven que no son preguntas que van a la página tanto, les dijimos, ¿qué concepciones de epistemología encontraron en los textos? Ni siquiera le dijimos en el primero. Y las respuestas hubo de todo, hubo realmente de todo. Algunos buscaban la concepción de epistemología de Echeverría, o sea, se fueron a todos los textos a buscar. Bueno, eso es lo que queremos que hagan en esta materia, que se sientan que pueden ustedes elaborar una respuesta saliéndose de ese formato de, a ver, ¿en qué página está esto? No, no está en ninguna página. En la página No 15 está. copio el párrafo 3. No, claro, no. Si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos trabajando? Si hay que transcribir, ¿para qué? Claro, porque se trata de esto, ¿no? De que ustedes vean que concepciones de epistemología hay muchas, y algunas opuestas. Algunos dicen que lo que hacen los otros no es epistemología, o sea, dicen que están equivocados en todo. Y si tienen distinta concepción de epistemología, no se van a poner de acuerdo ni en qué es la ciencia, ni qué es el método científico, ni en nada. Quiere decir que estamos hablando de campos en los que todo es discusión, todo es debate. Está bien. Pero para debatir hay que tener criterio. O sea, yo no puedo decir, bueno, entonces la ciencia no sirve para nada. No, a ver, ¿con qué fundamento diríamos una cosa así? No es cuestión de decir, bueno, entonces la ciencia es una porquería, hagamos otra cosa. No, no. Al contrario, porque valoramos a la investigación científica, es que creemos que hay que hacer una crítica en profundidad. Verlo como campos en disputa. ¿no? Claro, tal cual. Es la producción de conocimiento científico. Claro. Claro, tal cual. Esta materia también es para eso, para que ustedes vean que la actividad de la crítica y la disputa y el debate es tremenda. Hay que tener criterio para criticar, hay que tener fundamentos para poner una posición. Claro. Piensen que todo el práctico 1 y gran parte del práctico 2, el eje fue argumentativo. O sea, no era copiar la respuesta, sino argumentar una postura. ¿Qué se entiende por epistemología? ¿Por qué es tal cosa? ¿Qué entendemos? ¿Dónde vemos? ¿O qué paradigmas vemos? Y argumentemos. O sea, el parcial no va a ser diferente. O sea, porque si estuvimos trabajando sobre argumentar, interrelacionar textos y tomar una posición, después nos vamos a salir con un parcial de verdadero o falso. Puede haber una pregunta de verdadero o falso cuando hay que identificar un método. O sea, ¿el método hipotético es esto o es lo otro? O sea, no puede ser cualquier cosa, el método hipotético o el que sea, ¿no? Pero si en los prácticos no hubo esa posición, no va a haber en el parcial nada diferente a lo que nosotros vinimos trabajando. En ese sentido, siéntanse tranquilos. O sea, no va a parecer un parcial, como dijo Viviana hace un buen rato y como lo repitió Leticia, con intención de expulsión. El parcial no tiene la intención de que cuántos podemos desaprobar para que recursen el cuatrimestre que viene. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que sigamos pensando lo que venimos trabajando. Y lo que venimos trabajando es qué se entiende por epistemología, qué es ciencia, qué pasa con la ética y la ciencia, qué pasa con la técnica, la ética y la ciencia, y qué nos pasa con los métodos y el paradigma, hasta ahora el paradigma tradicional o positivista. Nosotros hicimos ese recorrido y llegamos a la crisis o a las fracturas que dentro del mismo positivismo se estaban dando. Cuando no les cerró el inductismo, ¿qué hacen los mismos positivistas? Cuando el hipotético deductivo siguió sin cerrarle a los positivistas y cuando Popper plantea una salida posible a sus propias tensiones dentro de la escuela, dentro del positivismo. Después del parcial veremos
qué pasa con estas crisis, si se resolvieron al final, o si en realidad constituyeron espacios para otra cosa. Que tampoco supone la anulación completa de lo anterior. Entonces, pensémonos en eso, y en ese punto refuerzan su tranquilidad de pensar que no va a pasar, el que le ha ido muy bien en las dos actividades no va a aparecer de golpe con un 2. Alguien que entrega un muy buen práctico 1 y un muy buen práctico 2, es muy probable que le vaya muy bien o bien en el parcial. O sea, esto de que todos sabemos dónde estamos en el medio del río. Si uno sabe nadar, sabe que se puede meter hasta cierta parte del río. Si uno no sabe nadar, sabe que puede solamente mojarse hasta cierta parte del cuerpo. No superar la cintura, diríamos, si no sabes nadar, porque te vas a ahogar. Lo mismo pasa en un parcial. Yo sé hasta dónde leí y sé hasta dónde no leí. Entonces sé hasta dónde estoy adentro del río. Si quiero cruzar el río cálidamente y yo sé nadar y además leí todos los textos, voy arriba a un barquito remando felizmente. Si yo no leí la mitad de los textos, me voy a ir a rendir y en algunos lugares voy a hacer agua. Porque inevitablemente no sé qué me están preguntando porque no tengo con qué hacer pie. Entonces, desde ese sentido, les pedimos que ustedes revisen su propio ejercicio de práctica, que recuperen sus propios procesos de toma de apuntes y piensen en un parcial como una instancia más para aprender dentro del espacio, y que no es una instancia expulsiva, que incluso aunque no fuera mal, no pasa nada, porque siempre hay una instancia de recuperatorio. O sea, no es no van a perder la carrera ni la cursada si hay que recuperar un parcial, tampoco es frustrante. O sea, nadie se muere, diríamos, por recuperar un parcial. No. En caso que no fuera mal, ¿sí? Entonces, también en ese sentido, relajarse, darse el tiempo para estudiar. Nosotros recomendamos lo mismo. Uno no estudia hasta las 3 de la tarde del día en que va a rendir. Si uno rinde a las 3 de la tarde del día anterior, dejó de estudiar. Porque lo que no entró hasta 7 horas, lo que uno no aprendió hasta 10 horas antes, no lo va a aprender las 10 horas después. Entonces, esas últimas 10 horas, la cabeza, en términos neuronal, necesita tiempo de sostenimiento de aprendizaje. 10 horas antes hacen de su vida una vida feliz. Salen, van a bailar, hacen gimnasia, se encuentran con amigos, juegan a las cartas, hagan lo que quieran, que les genere felicidad, y se olvidan porque lo que no aprendieron hasta 10 horas antes de rendir el parcial, no lo van a saber estudiando hasta el minuto anterior. Lo único que van a lograr es llenarse de estrés y de ansiedad, y el peor enemigo del examen es la ansiedad. Entonces, no se pongan extremadamente ansiosos por más que sea uno de los primeros parciales. Un consejo en términos más allá de la teoría es esto: estudio hasta 10 horas antes. Eso implica, si voy a rendir a las 3 de la tarde, estudié hasta las 12, 3, 4 de la mañana de ese mismo día. Después duermo, me relajo, trato de hacer una vida lo más tranquila y feliz posible, para que no se convierta el estudiar hasta último minuto en una sensación de no vi el renglón 10 del párrafo 3 de Pardo, me van a tomar eso, listo, ya está. Entonces, si entraste así, salís peor, porque aunque no esté el renglón 10 del párrafo de Pardo, vos vas a ver en todo el escrito ese renglón 10 que vos no revisaste. Entonces, también eso, tengan la estrategia interna de darse el tiempo, de que el estudio implica tiempo de descanso. O sea, además de estudiar, hay que descansar para rendir. Entonces, para rendir, un día antes, no más. Lo que no se supo hasta el día anterior, no se va a aprender esa noche. Olvídense. No funciona. Y se lo podemos decir porque nosotros también hemos sido estudiantes, y porque nosotros también rendimos en algunas cosas. Entonces, si estás estudiando hasta último momento, lo único que lográs es angustiarte. Se estudien hasta el martes a la noche. Y si van a hacer el cuestionario el jueves, estudien hasta el miércoles. Pero no se saturen de estar estudiando y al mismo tiempo estar rindiendo. Estudiaron, se tomaron el tiempo de descanso y después se sientan a hacer cuestionarios. Que tengan los materiales al lado no significa que estén recién resumidos. Porque si están recién resumidos, no hubo tiempo de decantación. Entonces, decantación académica de cognitiva, no estamos hablando de decantación de vino, diríamos, ¿no? Sino lo que estamos hablando es, bueno, hemos logrado asimilar, hemos logrado generar un proceso de andamiaje, hemos vinculado, ahora nos vamos y pensamos. En cualquier cosa, la cabeza se limpia porque vuelve a acomodar las ideas. Entonces, hagan ese proceso, tómense
el tiempo de descanso antes de rendir. Para ICC como para cualquier materia. Es lo mismo. Y por ahí es importante que si bien el parcial es individual, tenga la instancia de compartir con los compañeros, porque siempre el estudio en grupo es muy bueno, Sí. potencia el aprendizaje de todos. Incluso lo ideal sería que el miércoles, que no tienen encuentro físico con nosotros, las 2 horas que tienen con nosotros, se encuentren con su equipo para discutir. Y después recién empiezan a responder el jueves. O sea, ¿qué entendimos? Repasemos el programa, repasemos los temas. Tac, tac, tac. ¿Todos entendimos lo mismo? No, yo entendí tal cosa. Entonces volvamos a revisar. Veamos el apunte, veamos el video, recuperemos el Power. Esa sería, esa es la forma de estudiar positivamente, retomando lo que dice Leti. Júntense para estudiar, pero no hasta último momento. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, esperamos que el miércoles a todos les vaya magníficamente. Seguro. Viviana, ¿te avisaron de la mesa algo? No me avisaron, o sea que hasta ahora tenemos que ir A las a la 4. uni. A las 4. Perfecto. Entonces, ¿cerramos? ¿Les parece, chicos? Porque hasta ahora no hay... Sí, si tienen un nuevo grupo, sí, me imaginé, Naila, porque yo te corregí con una compañera y te vi en la plataforma con otro equipo. Recién lo chequeamos con Viviana y con Leti que estás en 2 grupos. Sí, mandanos al mail la conformación definitiva de tu equipo, así acomodamos tu grupo de corrección. Claro. Vivi, Buenísimo. ¿estás en la uni? ¿Cómo? ¿Estás en la uni? Ah, No, yo todavía estoy en casa, Entonces, ahora me voy a la uni. ibas a la- Mm. Bueno, a leer, Nos vemos entonces, a muchachos. prepararse, les va a ir requete bien. Chao, chao, profe, gracias. Chau, chau, cuídense mucho. Buen descanso, buen fin de semana. Buen fin de Chao, semana. profe, gracias. ¿Quieres dejar de grabar, Vivi? Para Vale. que